Queremos darles una cordial bienvenida a este culto virtual en el cual trataremos de alabar el nombre de Dios. Estamos muy contentos como iglesia porque el día 14 de septiembre nuestra congregación le dio la bendición al Señor de cumplir 114 años de predicar el Evangelio. También les queremos anunciar en esta noche que estos cultos van a continuar durante toda la semana hasta el viernes 18 a la misma hora. Y ahora les invitamos a que abran sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 7 al 15. Repito, Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 15. Vamos a leerla mi esposo y yo, y si ustedes en sus hogares quieren acompañarnos en esta lectura, vamos a agradecérselos. Vamos a empezar. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Ahora, hermanos, vamos a ser guiados en una oración por mi esposo. Señor Santo, estamos ante su presencia divina y estamos convencidos de ello porque usted así lo permitió y nos ha permitido gozar de su presencia. Señor Santo, tenga usted la bondad, Señor, de manifestarse en cada una de las personas que están conectadas en esta transmisión virtual, para que sientan, Señor, su presencia en sus corazones y vivan una alabanza viva, agradable a Dios. Bendito sea mi Dios que nos permite estar ante Él y alabarle con todo nuestro corazón y elevar nuestras oraciones. El Señor nos bendice y le damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora tenemos el gozo y el privilegio, hermanos, de escuchar un canto especial por el cuarteto de nuestra iglesia. Aquí
sin duda yo sé que nueva vida en ti tendremos siempre aquí. En visiones puedes recibir, si entregas bien tu vida a tu Salvador. Eres tú dichoso al decir a Jesús que yo siempre le seguiré. Santo Espíritu, fiel celestial, llénate aquí y llénanos de tu amor, y por tus obras te damos honor. Y sin duda yo sé que nueva vida en ti tendremos siempre aquí. Ahora vamos a entrar en el periodo de alabanza. Esperamos que todos nos unamos con el himno número 265 del Himnario Popular, que se titula Lluvias de Gracia. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Muestra, Señor, al creyente todo tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obran tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Ahora tendremos la palabra de Dios a través del sermón que nuestro hermano pastor Emilio Van Favela, pastor de esta congregación, nos trae. Que sea de bendición para todos. Muy buenas tardes, amados hermanos, estimados amigos. Seguimos gozándonos en esta semana especial para nuestra iglesia, semana de aniversario, número 114, en el cual nos gozamos y damos gracias a Dios por estas bendiciones. También pues nos agrada mucho darles una bienvenida a este momento de meditación en la palabra de Dios dentro de este culto.
y agradecemos que nos presten su atención. Estamos de veras muy contentos de que nos permitan llegar hasta sus hogares y también a sus corazones con el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que sea de mucha bendición para sus vidas. Bueno, hermanos, amigos, ustedes saben que durante esta semana de aniversario estamos estudiando los 7 mensajes de nuestro Señor Jesucristo a las 7 iglesias en Asia Menor. Así que estamos considerando cada uno de estos mensajes y hoy nos toca ya ver el penúltimo. Es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia en Sardis. Y este mensaje está basado en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versos del 1 al 6. Apocalipsis, capítulo 3, versos del 1 al 6. Yo quiero invitarles para que me acompañen en la lectura de la palabra de Dios. Sí, hagan el esfuerzo, hermanos, amigos. Si tienen una Biblia, por favor, ábranla. Apocalipsis 3, del 1 al 6. Vamos a leer juntos la palabra de Dios, porque, insisto, hay bendición no solamente para el que oye, sino también para el que lee. Así que gloria a Dios por ello y porque podemos hacerlo. Bien, me permito leer en voz alta este pasaje y dice la palabra del Señor así. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo con vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí nos detenemos, hermanos, en la lectura santa de la palabra de Dios. Vamos ahora a implorar, a suplicar de Dios su dirección. Acompáñenme, por favor. Vamos a orar. Amado Padre, te alabamos y bendecimos en esta hora y te damos muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por este momento que nos concedes para meditar en tu palabra, para lo cual, Señor, suplicamos tu bendición. Oh Padre, que tu Espíritu Santo nos acompañe durante este momento, esta hora, y también, Señor, sea Él quien hable y aplique el mensaje a nuestro corazón. Te rogamos, mi Dios, que tengamos mucha bendición, mucho alimento espiritual, mucha edificación en nuestra fe. Pero también, Señor, si hay personas que aún no te conocen, que estas personas vengan a un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Rogamos que así sea, Padre. Te damos pues a ti y solamente a ti toda la honra y toda la gloria, en el santísimo nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.
el mensaje a la iglesia en Sardis. Debemos ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Debemos ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Este mensaje, hermanos, amigos, este mensaje de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia en Sardis es un mensaje por demás especial. Porque no es como los otros mensajes que ya hemos estado estudiando, donde el Señor se dirige a las otras iglesias combinando palabras de aliento y luego palabras de amonestación. O como el mensaje que también ya estudiamos a la iglesia en Filadelfia, donde el Señor solamente tiene felicitaciones para esa iglesia. Pero no es así aquí. El mensaje a la iglesia en Sardis es solo de desaprobación. El Rey, nuestro Señor, no tiene ninguna palabra de aliento. Y más que a ninguna otra iglesia, a esta le hace fuertes exhortaciones. Y es que la condición espiritual de la iglesia en Sardis era preocupante, realmente preocupante. Había decaído mucho en su fervor primario y se hallaba en un estado lamentable. Había un pequeño núcleo de fieles, pero aún a ellos se sentían amenazados por la indiferencia. Ya les estaba alcanzando también a ellos una apatía, una flojera en cuanto a la vida espiritual. Era una iglesia que aparentaba vivir, pero como le dice el Señor aquí, en realidad estaba muerta. Las palabras del Señor aquí son duras y repito, no se encuentra en esta carta una sola palabra de ánimo. Este mensaje debe hacernos reconocer, calificar, valorar, examinar nuestra condición como iglesia, amados hermanos, nuestra condición espiritual delante de nuestro Señor. Debemos preguntarnos, ¿qué calificación nos está dando nuestro Salvador en este momento? ¿Cómo estamos, hermanos, espiritualmente? Sí, nos ha pegado mucho esta pandemia, nos ha lesionado espiritualmente el no poder congregarnos, nos hace falta el calor espiritual de los demás hermanos. Pero, hermanos, necesitamos mantenernos firmes. Necesitamos seguir adelante, marchando siempre hacia adelante, tomados fuertemente de las manos de nuestro Señor Jesucristo. Así que este mensaje debe hacernos reflexionar. Hermanos, las iglesias pueden morir, pero no debe ser así. No debe ser así, porque tenemos un gran Dios, porque tenemos un Señor todopoderoso y porque Él es quien nos guía y quien nos sustenta. Pero el problema no está en Él,
sino en nosotros, en los discípulos, en los creyentes. Así que escuchemos el llamado del Espíritu Santo y seamos un pueblo como Dios quiere que seamos. Meditemos juntos, hermanos, en este pasaje bíblico y examinemos bien lo que el Señor dice a la iglesia en Sardis. Bueno, como hemos estado considerando en todos los mensajes, el Señor siempre hace una presentación, luego van a venir palabras de desaprobación, de exhortación, y luego el Señor traerá una promisión, una promesa. Vamos a ver entonces, hermanos, el primer punto. Nuestro Señor Jesucristo se presenta a la iglesia, y eso está en el versículo 1, en su primera parte, capítulo 3, verso 1, primera parte, y dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Ahí nos detenemos, hermanos. La expresión los 7 espíritus de Dios significa, hermanos, se refiere a la persona del Espíritu Santo. Así se entiende en Apocalipsis 1:4, y también se utiliza esta expresión, los 7 espíritus de Dios, en Apocalipsis 4:5. Y se refieren, esos pasajes, al Espíritu Santo. Pero también, amados hermanos, cuando el Salvador dice que tiene los 7 espíritus de Dios, alude a sus perfecciones, como, primero, ser omnipresente. Mateo 18:20. ¿Se acuerdan de ese texto? Cuando dice, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Él es omnipresente. Segundo, omnisciente. Apocalipsis 2:23. Ese texto a la letra dice: y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Omnisciente es el que escudriña, el único que escudriña la mente y el corazón. Pero también nos dice que Él es el Dios omnipotente. Apocalipsis 1:8, que ya hemos considerado anteriormente. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Así que, hermanos, cuando el Señor dice el que tiene los 7 espíritus de Dios, se está presentando a esta iglesia en Sardis como totalmente divino, con toda su deidad expuesta para que la iglesia lo vea. Bueno, y cuando dice que es quien tiene las 7 estrellas, es una clara referencia a que Él es el Señor de los mensajeros a las iglesias. Como ya hemos visto, la palabra que en Apocalipsis 1:20 se traduce ángeles es angelos, que significa también mensajeros. Entonces, nuestro Señor Jesucristo se está presentando a la iglesia en Sardis como Dios y Señor. ¿Sí? Como Dios y Señor.
Y esta presentación es para darle ese sello de irrefutable autoridad a todo lo que le va a decir a la iglesia. Bueno, hermanos, veamos entonces la segunda parte de nuestro mensaje. Nuestro Señor Jesucristo desaprueba a la iglesia. Y eso está en el capítulo 3, verso 1, pero la segunda parte. Dice, leo todo el versículo: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Palabras bastante duras. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que estás vivo, de que vives, pero estás muerto. Duro es esto. Pero a la vez, amados hermanos, estas palabras nos invitan a nosotros a la reflexión. Habrá algunas cosas en nuestro cristianismo que creemos que están vivas, pero que el Señor considera ya muertas. Si es así, ¿cuáles serán algunas de esas cosas? Algunas cosas que la iglesia en Sardis hacía ya habían muerto. En otras palabras, hermanos, había dejado de hacerlas. Y otras cosas que todavía hacía ya estaban en agonía, porque la iglesia ya estaba a punto de dejar de hacerlas. Estoy seguro que el Señor no había llevado a su iglesia a ese estado moribundo, sino que la iglesia misma se fue dejando morir. Una continua declinación de sus miembros para ejercer, para realizar el ministerio de la iglesia, los había llevado a esa condición agónica. Una iglesia empieza a morir cuando permite que falte la pasión, el fuego, el compromiso, el fervor, el entusiasmo, el ardor a lo que hace para su Señor. Porque es posible, hermanos, que la gente adore, cante, predique, testifique, fraternice, pero si le falta espíritu, si le falta vida a lo que hace, no sirve. No sirve. En la Basílica de San Pietro in Vincoli, en Roma, se encuentra la estatua de Moisés, hecha por Miguel Ángel. El artista trabajó con esmero en esa obra desde 1512 hasta 1515. Cuando la terminó, dio un paso atrás y la contempló y dijo: perfecta. Y después de un momento
le pidió, habla. Pero aquella escultura no habló. Cuenta esta anécdota que incluso Miguel Ángel hizo un rasguño en la rodilla de Moisés con el afán de que hablara. Pero no lo hizo. Y nosotros sabemos por qué. Porque estaba sin vida. Porque no tenía vida. Hay cosas que podemos hacer perfectas, muy bonitas, pero sin vida. Y eso hace traer a mi mente aquellas palabras de Santiago en su epístola que dicen así: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Eso está en Santiago 2:26. Bueno, hermanos, eso es lo que está reprochando el Señor a su iglesia aquí en Sardis. Una iglesia empieza a morir cuando a sus miembros les falta mayor celo por la santidad de vida y relajan el buen testimonio. Cuando los miembros de las iglesias de Cristo empiezan a concederse ciertos, entre comillas, permisitos. Cuidado, cuidado, hermanos. La iglesia empieza a morir cuando permiten que disminuya la pasión por las almas perdidas y hay demasiado poco trabajo evangelístico y misionero. La iglesia comienza a morir cuando sus miembros permiten que se apague el fuego de una vida devocional fuerte y vigorosa. Dejan de orar, dejan de leer su Biblia, dejan de atender al culto, dejan de servir al Señor. Una iglesia empieza a morir cuando sus miembros permiten que se disipe el calor espiritual del amor fraternal. Cuando ya no se busca al débil en la fe. Cuando ya no se acude a ver a los enfermos y orar por ellos. Cuando ya no se preocupa por los hermanos, las hermanas, por los jóvenes, que ya ni señales de vida dan. Allí la iglesia empieza a morir, hermanos. Sí. Por eso escuchemos con atención nuevamente lo que el Señor Jesucristo dice aquí a la iglesia en Sardis. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. La Biblia nos habla del Valle de los Huesos Secos, allá en el capítulo 37 del libro de Ezequiel. Y ahí se nos relata que en un gran valle había muchos huesos, y dice el escritor, secos en gran manera. Y que el Señor le pregunta al profeta, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta contesta, Señor, tú lo sabes.
Y entonces el Señor, a la orden del Señor, comienzan a unirse los huesos, hueso con hueso, y suben las coyunturas. Y luego sube sobre ellos carne, músculo. Y entonces se formó, dice allí la narración, un gran ejército, grande en extremo, dice. Sí, un gran ejército, pero sin vida. Sin vida. Porque era necesario que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, diera el soplo de vida a todas aquellas gentes. Así que vino el Espíritu Santo y dio aliento de vida a todos. Bueno, en ese pasaje el Señor compara a ese ejército, a ese pueblo, con su propio pueblo, ¿verdad? Y afirma, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Eso está en Ezequiel 37:14. Muchas iglesias están como aquel ejército. Son muchos, pero sin vida. Sin vida espiritual, hermanos. Bueno, hermanos, entonces llevamos 2 puntos. El primero, nuestro Señor Jesucristo se presenta a la iglesia como el Dios y como el Señor. Y luego, el Señor Jesucristo desaprueba a su iglesia. Yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Pero ¿qué más sigue en este mensaje de nuestro Señor a la iglesia en Sardis? Vamos a ver ahora los versos 2 y 3, hermanos. Y ahí vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo amonesta a su iglesia. Versos 2 y 3. Estamos en el capítulo 3 de Apocalipsis. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Nuestro Señor Jesucristo amonesta. Y es muy interesante lo que dice nuestro amado Salvador y lo que le pide a la iglesia aquí. Son 6 cosas. 6. ¿Cuál es la primera? Sé vigilante, es decir, despierta, ponte alerta, presta atención. Avisora el futuro. Sé vigilante. ¿Cuál es la segunda? Afirma. Afirma lo que está para morir, es decir, lo poco que aún tienes de cristianismo, fortalécelo, vigorízalo, nútrelo, dale mayor fuerza. La tercera, acuérdate de lo que has recibido y oído. Y esto se refiere al santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque luego enseguida en el 4 punto dice, y guárdalo. Guárdalo, es decir, cúmplelo, obedécelo, vívelo. 5, arrepiéntete. Esto es del verbo en griego metanoeo, es decir, reconsidera, piensa diferente,
Cambia de dirección, la dirección que llevas, cámbiala. Y también camina en sentido contrario a donde vas. Y sexto, vela. Es decir, sé celoso de tu deber, persevera en lo correcto, haz lo bueno. Vela. Todos los cristianos, amados hermanos, estamos obligados a velar por nuestra vida espiritual personal. Nosotros tenemos la capacidad de renovar nuestra vida espiritual. El Señor pide, fíjense bien lo que pide aquí a su iglesia, despertamiento. ¿Qué más pide? Fortalecimiento. Apasionamiento, cumplimiento, arrepentimiento y avivamiento. Si lo pide el Señor, entonces quiere decir que lo podemos hacer, amados hermanos. Sí. Hermanos, hemos recibido un digno ministerio, el más honroso que puede haber. Y también hemos recibido la encomienda, la tarea más gloriosa. Debemos cumplir, hermanos, la gran comisión. Debemos reconocer nuestro mal camino, todos los pecados deben ser confesados, todas las malas costumbres y todos los malos hábitos deben de ser cambiados. Según las Sagradas Escrituras, lo que todo corazón debe hacer es enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Eso está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, verso 4b. Hasta el 6. ¿Y qué significan esas palabras que, por cierto, están tomadas del libro del profeta Isaías, capítulo 40? ¿Qué significan estas palabras? Bueno, que necesitamos enderezar las sendas. Si andamos torcidos, si andamos por otro lado, necesitamos enderezarnos y caminar rectamente. Rellenar todo lo que está vacío. Es decir, necesitamos atraer del Señor todas esas virtudes que nos hacen falta. Si estamos vacíos de amor, si estamos vacíos de gozo, si estamos vacíos de paciencia y de todas esas virtudes. Rellenar lo que está vacío. Pero también necesitamos bajar, ¿sí? Bajar todo lo que está orgullosamente elevado. Todo monte y todo collado debe ser bajado. Hay cosas, hermanos, que en nuestro orgullo tenemos muy elevadas, muy elevadas. Y asimismo enderezar todo lo que esté torcido en nuestra vida, ¿sí? Enderezarlo. Entonces dice, veremos la salvación de nuestro Dios.
Y esto era lo que el Redentor pedía a aquella iglesia en Sardis y le daba oportunidad de hacerlo. Pero a la vez les advirtió que si no lo hacían, Él mismo vendría sobre ellos, dice, como ladrón en la noche. Es posible que el Señor hiciera referencia a un hecho real, histórico, que le pasó a esta ciudad, no a la iglesia, sino a la ciudad en Sardis, la ciudad de Sardis. Según el historiador Heródoto, en el año 548 antes de Cristo, el rey Ciro de Persia estaba haciendo planes para apoderarse de esa ciudad, la ciudad de Sardis. Bueno, esta ciudad estaba colocada en lo alto de una montaña, en la cima de una montaña. Y sus ciudadanos se sentían perfectamente protegidos por los altos riscos. Los invasores persas estaban acechando, estaban observando, estaban espiando a la ciudad. Y en eso estaban cuando a los guardias que estaban en lo alto de la muralla, ¿sí?, a uno de ellos se le cayó su yelmo. Y entonces, muy hábilmente, bajó por una ladera, hasta que encontró su casco, lo recogió y volvió otra vez. Pero eso lo vieron los invasores. Hay un caminito. Y esa noche, el enemigo siguió el mismo caminito y mataron a los guardias que dormían y destruyeron a Sardis. Por eso, hermanos, el Señor a la iglesia pide que vele. Y dice, porque si no velas, entonces sucederá eso. Vendré sobre ti como ladrón. Y es exactamente lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros, hermanos. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad. Eso está en Marcos 13:37. Velad, hermanos. Velad. Bueno, hermanos, entonces nuestro Señor Jesucristo está amonestando a la iglesia en Sardis. Pero ahora vamos a ver, hermanos, que el Señor promete a la iglesia. ¿Sí? Y eso está en los versos del 4 al 6. Apocalipsis 3, versos del 4 al 6, dicen así: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, aquí está la promesa de nuestro Señor Jesucristo a esta iglesia en Sardis. Y es preciso notar que mientras a la iglesia en Éfeso y a la iglesia en Esmirna el Señor les hace solo una promesa, y a las iglesias en Pérgamo y Tiatira,
el Señor les hace 2 promesas. A esta iglesia en Sardis le hace 4. 4 promesas. ¿Cuáles son? Bueno, la primera, andarán conmigo. La segunda, será vestido de vestiduras blancas. La tercera, no borraré su nombre del libro de la vida. Y la cuarta, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Bueno, pero también debo resaltar que la primera de estas 4 promesas, nuestro Redentor la dirige de una manera especial a quienes en la iglesia permanezcan fieles. Sí, porque dice, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo. A ellos, ¿sí? A los que permanezcan fieles, que no han manchado, dice aquí, sus vestiduras, es decir, conservan la pureza de su buen testimonio cristiano, a pesar de todo y a pesar de todos. Ellos, dice aquí el Señor, andarán conmigo. Estas promesas pertenecen a la gloriosa herencia que corresponde al pueblo de Dios. Ser vestido con vestiduras blancas, que nuestro nombre permanezca en el libro de la vida y que el Señor confiese nuestro nombre en el cielo. Todo esto nos habla de tesoros que jamás podrán agotarse. No tienen paralelo, no tienen igual, pero estas promesas son solo para vencedores, al que venciere. Y eso, hermanos, indica, sí, que ha habido una lucha, que ha habido una prueba, que ha habido un tiempo difícil. Necesitamos, hermanos, ser vencedores, más que vencedores. Al que venciere. Aquellos que llevan una vida de lucha, de perseverancia, de firmeza, de auténtico discipulado, de servicio fiel. Para ellos son estas promesas. ¿Seremos así como pide el Señor como iglesia, hermanos? Amén, así sea. Escuchemos hoy lo que el Espíritu dice a las iglesias. No, hermano, no necesitamos llegar a una condición tan triste como la iglesia en Sardis. Hoy mismo podemos ser un poderoso pueblo de Dios en medio de un mundo tan necesitado y altamente, sí, en forma superlativa, pecador. Necesitamos ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Nuestro Señor quiere una iglesia viva, ¿no? No muerta. Una iglesia viva. Necesitamos darle vida a nuestra espiritualidad. El Señor Jesucristo quiere una iglesia que cuando Él vuelva la encuentre haciendo precisamente lo que le ha encargado hacer. Sí, que el Señor nos halle cumpliendo primeramente el gran mandamiento, pero también la gran comisión. La invitación sigue en pie para que confiemos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe,
y seamos sus discípulos, y llegado el día, escuchemos su voz de elogio, no de dura reprensión. El Señor encamine nuestro corazón para que a tiempo hagamos como iglesia todo lo que Jesús nos pide aquí: despertamiento, fortalecimiento, apasionamiento, cumplimiento, arrepentimiento y avivamiento. Así sea. Amén. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias por tu palabra, porque tú hablas a nuestro corazón. Señor, queremos ser la iglesia que tú quieres que seamos. Ayúdanos, Señor. Es cierto, tenemos serias desventajas, pero estamos contigo y tú estás con nosotros. Queremos resultar en todo esto más que vencedores. Concédenos que así sea, Padre. Como iglesia, avívanos, Señor. Queremos, Padre, también pedirte de una manera especial, si hay personas que aún no te conocen, personas que aún no abren las puertas de su corazón a Cristo, que en este momento reciban el llamamiento santo, que en este momento escuchen tu voz, que les hablas, y que abran las puertas de su corazón e inviten a Jesucristo el Salvador y Señor a entrar en sus vidas. Así sea, Señor. Rogamos que haya salvación, pero también edificación, mucha fortaleza espiritual, que nuestra fe se vea enriquecida, vigorizada. Te rogamos que así sea, Señor. Pedimos con humildad tu santísima bendición sobre nosotros. Te lo rogamos en el nombre, único nombre, nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Como siempre, deseándoles toda clase de bendiciones en todo orden de la vida, tanto espiritual como material. Queremos que el Señor le colme de mucha bendición a usted, pero también a todos sus seres queridos. Queremos también decirle que le amamos y que deseamos lo mejor. Muchísimas gracias.